Saludos compañeros y compañeras, espero que se encuentren bien. He decidido hacer este pequeño video, ¿verdad?, para poder hacer una explicación de lo que en la plataforma Sakai, en la unidad 3, podemos encontrar una pestañita, ¿verdad?, un apartado que se llama construcción de una prueba de opción múltiple, que también se encuentra colgado también, ¿verdad? Se encuentra en el Google Drive que tenemos de la clase. Está ubicado, ya les digo, en la tercera unidad. Se encuentra una carpeta numerada número 3, ¿verdad? 3, 1 de noviembre, y se llama pues materiales, elaboración de pruebas escritas opción múltiple. Para esta explicación yo quisiera de que ustedes tuvieran abiertos los documentos y de esa manera pues ustedes pueden seguir mientras yo les detallo, mientras yo les describo, ustedes puedan ir también cotejando, comparando lo que yo voy diciéndoles con respecto a cada uno de estos materiales, porque esta explicación va a ser para que ustedes entiendan mejor algunas partes de algunas tablas que aparecen ahí, que posiblemente podríamos tener problemas para la elaboración de la actividad o de una de las actividades que van a ser parte del portafolio sobre técnicas e instrumentos de evaluación, que es ya la última, digamos, evaluación que tenemos, ¿verdad? Que también de hecho ya está colgada tanto en Sakai, ¿verdad? En el apartado de unidad 4, y también en el Google Drive también ya existe una carpeta de la cuarta unidad, que de hecho se les va a entregar físicamente a partir del día sábado 9. Entonces ustedes se les va a entregar un paquete a cada uno de ustedes de los trabajos anteriores de la unidad 1 y de la unidad 2, que es el trabajo en grupo que hicieron, ¿verdad? El primero era el control de lectura, en la unidad, en el segundo trabajo es el trabajo que fueron a hacer la investigación a los centros escolares, y también va ahí añadido en físico la guía de actividades de aprendizaje de evaluación que corresponde a la cuarta unidad, ¿verdad? Y que luego también, después de esta explicación que les voy a hacer de esta carpeta de los materiales, que yo que les dije al inicio, posterior a esto les voy a explicar más o menos en qué consiste la actividad que ustedes van a tener que entregar, ¿verdad?, ya como última parte de la nota para ir cerrando el ciclo, ¿verdad? Pero bien, eso despuesito, ¿verdad? Ahorita vamos a ver lo de los materiales que yo les decía. Ok. Voy a comenzar diciendo, ¿verdad?, de que cada uno de estos materiales está numerado del 1 al 6. Entonces comenzaré yo hablando un poco al respecto del número 1, que se llama tabla de especificaciones. Esta tabla de especificaciones se realiza con el objetivo de poder tener nosotros de manera ordenada, ¿verdad?, los contenidos que están desglosados en la unidad, en alguna unidad de cualquier asignatura, de cualquier grado. Sabemos nosotros que en la unidad existen, ¿verdad?, distintos contenidos de los que trata la asignatura en ese momento. Pues bien, sabiendo esto, ¿verdad?, también nosotros tenemos que sacar indicadores que nos sirven a nosotros como para poder saber
y poder realizar y diseñar una prueba tratando de medir o de reconocer o de identificar, enlistar, etcétera, etcétera, todos aquellos, digamos, competencias que el alumno o el estudiante nosotros queremos saber si se están logrando. Entonces, cuando vemos nosotros esta tabla, vemos que la primera columna que aparece dice la columna N, y ahí aparece un 1. ¿Qué significa ese 1? Ese 1 significa que es la unidad número 1. Puede ser número 2, puede ser número 3, dependiendo de cómo está desglosada la asignatura, ¿verdad?, en ese plan de estudios. La siguiente columna dice unidad, y ahí aparece el nombre de la unidad, ¿verdad? Veamos, en este caso, en el que yo cito acá, aparece la columna el número 1, ¿verdad? Ahí dice unidad, psicología educativa, conceptos, desarrollo y aprendizaje, desarrollo psíquico y enseñanza. Así se llama la unidad de esa asignatura, psicología educativa. Perdón. En los contenidos ahí aparece, ¿verdad?, desglosado una cantidad de 1, 2, 3, vamos a ver, son 6 contenidos de los que se subdivide la unidad número 1. Entonces, aparece a continuación la columna indicadores. ¿Qué significa esta columna de indicadores? Lo que les decía anteriormente. Son esos indicadores de logro o esas competencias que nosotros queremos reconocer en el estudiante y que también nosotros vamos a someter a evaluación. Por ejemplo, acá aparece, dice, en el contenido número 1, filosofía de la educación. Y ahí dice, reconoce con facilidad teorías que se encuentran asociadas al proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, abajo no aparece, digamos, en blanco. Asumamos que es el mismo indicador. O sea, no está repetido, pero digamos, si está en blanco, digamos de que es el mismo. Entonces, para ese contenido nosotros buscamos lograr identificar ese indicador de que reconoce estas teorías con facilidad. Y así también, ¿verdad? En el contenido 2, condiciones de desarrollo psíquico, aparece el indicador, reconoce con seguridad los elementos que se encuentran a la base del desarrollo psíquico del niño. Entonces, me voy a quedar solamente con estos dos contenidos e indicadores. A la par ya aparece otra columna que está dividida, que se llama nivel de ítems. Y entonces, para esto es necesario revisar también la hoja número 2, que se llama taxonomía de Bloom. Que la taxonomía de Bloom es un enlistamiento de distintos niveles de conocimiento que nosotros queremos reconocer y que nos sirven para poder realizar o para poder diseñar objetivos de aprendizaje. Si ustedes abren ese número 2, ese documento número 2, entonces ustedes podrán encontrar que aparecen distintas dimensiones del conocimiento. Y ahí aparecen, ¿verdad?, hechos, conceptos, procesos, procedimientos, principios y metacognitivos como columnas. Como filas. Y aparecen distintas columnas, ¿verdad? Aparecen 6 columnas, que es la columna recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. Y cada una de esas columnas tiene distintos verbos, ¿verdad?, que también están relacionados con la dimensión, digamos, hechos, conceptos, procesos, procedimientos,
principios y metacognitivos, de tal suerte que si nosotros queremos tener un indicador, o si nosotros queremos reconocer en el estudiante un nivel conceptual, pero que también lo queremos nosotros, queremos que el estudiante lo evalúe, un verbo que podríamos utilizar es demostrar. Entonces, demostrar qué es, por ejemplo, eso en matemáticas podría ser demostrar demostrar que una expresión algebraica es equivalente a otra. Entonces, el estudiante lo que tendrá que hacer es hacer un procedimiento matemático en el cual logre demostrar que haya una equivalencia entre, por ejemplo, entre un medio y 20 sobre 100. Entonces lo que tiene que hacer es simplemente hacer un proceso matemático en el cual el estudiante tenga que demostrar que ambas expresiones aritméticas, digamos, estas expresiones en quebrados, ¿verdad? O en fracciones, son equivalentes, ¿verdad? Demostrar, ¿verdad? También, ¿verdad? Que una expresión en lenguaje significa lo mismo que otra a partir de, digamos, de algún análisis lingüístico, ¿verdad? Etcétera. Entonces, es por eso, ¿verdad?, de que cuando nosotros vemos en la taxonomía de Bloom que aparecen 6 columnas que están pintadas en distintos colores, ¿verdad? Recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. Cuando nosotros volvemos a la hoja número 1, vemos nosotros que aparece un porcentaje. Eso lo vamos a dejar por el momento, pero me interesa que veamos las subcolumnas de la columna a nivel de ítems. Dice número 1, número 2 y número 3. ¿Qué significa el número 1? ¿Qué significa el número 2? ¿Y qué significa el número 3? Volvamos nuevamente a la página de taxonomía de Bloom y vemos nosotros que el número 1 representa las primeras 2 columnas, recordar y comprender. Es decir, si nosotros queremos que el estudiante liste, recuerde, resuma, reproduzca, manifieste o use adecuadamente, o bien parafrasee, explique, estime, dé un ejemplo, modifique o interprete un determinado, algo que nosotros le estemos preguntando en el diseño del ítem, utilizaríamos nosotros el número 1 como un nivel, en el nivel de recordar y comprender. El número 2, que aparece también allí en la tabla del nivel de ítems, siempre en la hoja de especificaciones, se relaciona con las columnas aplicar y analizar, de tal suerte que nosotros, cuando estemos diseñando esa pregunta o ese ítem, si es que nosotros buscamos de que el estudiante aplique o analice, vamos a utilizar esas 2 columnas y la vamos a identificar en la tabla de especificaciones como nivel 2. Y así también, ¿verdad? Si nosotros buscamos o pretendemos más bien que el estudiante evalúe o que cree determinadas, digamos, no sé, digamos lo que sea lo que nosotros le vamos a preguntar, entonces nosotros podríamos estar en la libertad de utilizar los verbos que aparecen enlistados en la columna evaluar o crear para poder diseñar ese ítem.
Como ustedes podrán ver, ¿verdad? Esta taxonomía de Bloom va, como está enlistada en un orden, va del menos complejo al más complejo. Es decir, recordar y comprender son niveles de comprensión cognitivo más básicos que con respecto a aplicar o analizar, que ya son elementos un tanto con un nivel mayor de dificultad. Y los que alcanzan un nivel mayor de, digamos, de dificultad, y que también ahí nosotros podemos aplicar un indicador cuantitativo del valor de ese ítem, es el de evaluar y crear, ¿verdad? Entonces nosotros ahí tenemos ya un orden que nos permite diseñar los ítems según algún nivel de complejidad o lo que nosotros queramos desarrollar. Entonces, esto sería como una pequeña explicación de taxonomía de Bloom. Nosotros también he colgado también en los materiales otro documento que se extiende más con respecto a lo de la taxonomía de Bloom. Pero es necesario de que esta pequeña explicación, como para que nosotros podamos ir entendiendo y veamos también lo importante también de utilizar determinados verbos para poder nosotros pedir el material o lo que nosotros estamos queriendo reconocer en el alumno o en el estudiante, el nivel de aprendizajes o el nivel de conocimientos, o en todo caso, ¿verdad? La competencia que el estudiante está demostrando mediante un examen escrito. Volvamos nuevamente a la página número 1, tabla de especificaciones. Y entonces, como les decía, ¿verdad? Ubiquémonos en nivel de ítems. En el caso, ahí aparece una columna 1, 2 y 3. Si podemos ver nosotros a lo largo de los contenidos y de los indicadores que aparecen allí desglosados de la unidad, podemos encontrar que nivel de ítems número 1, al final encontramos una columna, una fila denominada total, y vemos nosotros que ahí hay una sumatoria, y vemos nosotros que ahí dice el número 7. Ese número 7 resulta de la suma de aquellos ítems de nivel 1 que nosotros hemos diseñado para este examen. En este caso, de nivel 2, es decir, de nivel 2, que tiene que ver con aplicar y analizar según una taxonomía de Bloom, no tenemos ninguna pregunta y por lo tanto aparece 0. Y en el nivel 3 aparecen 3 como total, ¿verdad? Es decir, en el examen que se ha diseñado en esa oportunidad, se busca en 3 preguntas que el alumno o el estudiante evalúe o crea, ¿verdad? Lo que nosotros le estamos consultando. Entonces son preguntas un tanto de mayor dificultad. Y ahí aparece, ¿verdad? Que aparece el número 3. Y al final se enumeran, ¿verdad? En la columna, en la fila total, dice 10 en la esquina inferior derecha. ¿Qué significa ese número 10? Que es la sumatoria de la columna total de ítems. Es decir, ¿qué significa ese 10? Que ese examen tiene 10 ítems, ¿verdad? Entonces, esto con respecto, ¿verdad?, al nivel de ítems y al total de ítems. Ahora, esta columna que aparece siempre en el nivel de ítems, donde aparece el signo de porcentaje,
Es simplemente a nivel de porcentaje, valga la redundancia, de cuánto se va a evaluar según los contenidos, cuántas preguntas se van a hacer, de tal suerte como sigamos en los contenidos 1 y 2. Ahí aparece de que se tienen dos indicadores. Entonces, lastimosamente acá no aparece, ¿verdad?, escrito, pero asumamos de que es el mismo. En todo caso, es el mismo indicador que aparece arriba. Podríamos decir de que se va a evaluar un 50 y un 50. Mitad y mitad, digamos. Van a haber dos preguntas. De esa unidad van a haber, digamos, dos preguntas y por lo tanto una es 50 y otra es 50. Si nosotros tenemos para el contenido número 2, que es condiciones del desarrollo psíquico, tenemos solamente un indicador también, ¿verdad? Entonces se va a hacer una pregunta, es la del 100%, ¿verdad? Y entonces, eso es lo que podría ir explicando, cómo se podría ir explicando cómo nosotros vamos ordenando según el porcentaje que aparece ahí de qué tanto, ¿verdad?, nosotros vamos a buscar evaluar esa pregunta. Ok. Entonces, vámonos, ubiquémonos, utilicemos, para mientras dejemos aparte la tabla de especificaciones y vámonos al material o al archivo número 3, diseño de prueba. Entonces, aquí vemos ya materializado, ya vemos nosotros el hecho mismo de un diseño de una prueba. Siempre seguimos, acá dice, ¿verdad?, prueba de psicología educativa. Y ahí aparece la consigna o indicaciones, ¿verdad? Las indicaciones, ya todo esto nosotros lo hemos revisado anteriormente en el material que se les puso, ¿verdad?, para poder hacer el trabajo que tiene que el trabajo anterior del control de lectura. Y aquí aparece una prueba que tiene la cantidad de 10 ítems de opción múltiple. Ahora bien, si ustedes se dan cuenta, si ustedes pueden verificar, esta prueba está en base a la que se utilizó, al modelo de tabla de especificaciones del documento 1. Entonces ustedes podrán ver, ¿verdad?, que, digamos, la pregunta 1 y 2 está vinculada con el contenido número 1, filosofía de la educación, ¿verdad? Y así podemos nosotros ir comparando cómo esta tabla de especificaciones nos sirve a nosotros como para poder hacer un diseño de una prueba de todas las asignaturas que sean, de la que ustedes puedan, las que ustedes deban realizar. Entonces aquí aparecen distintas, en la número 3 aparece ya pues una prueba en donde se puede verificar distintas maneras de realizar preguntas de opción múltiple, ¿verdad? Esto ustedes lo pueden revisar y aparece en amarillo, ¿verdad?, la respuesta que es correcta. Esto ustedes, yo creo que no hay mayor nivel de complejidad, ¿verdad? Podemos revisarlo tranquilamente. Entonces, yo creo que no hay mayor problema en esto.
Ahora bien, vamos a abrir el documento número 4, que se llama formato para la justificación de ítem. Y ahí aparece, ¿verdad? Una serie de filas, sobre todo filas, que me interesa explicar el porqué de esto. La justificación del ítem sirve como para que nosotros podamos tener una idea de cómo está caracterizado cada uno de los ítems que vamos a trabajar. Por ejemplo, aquí está numerado esta tabla del 1 al 10. En la primera fila, número 1 dice número de ítem, y ahí aparece en desarrollo, la columna de desarrollo, número 3. Entonces, el enunciado dice el número 2. En el número 2 aparece una pregunta. Seleccione la opción que contenga únicamente las características de operaciones concretas de Piaget. En el número 3 aparecen las opciones de respuesta. En el número 4 aparecen las respuestas correctas. Y entonces en el número 5 aparece la justificación de las respuestas del ítem y de las opciones. Y ahí aparece, ¿verdad? Ahí dice, digamos, el porqué de esa pregunta. Posee las características básicas de la etapa de operaciones concretas expuestas por Piaget, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué se hace esto, verdad? Se hace como para que nosotros podamos dar una justificación de por qué nosotros estamos preguntando eso y no otra cosa. En el número 6 aparecen las referencias bibliográficas, y de ahí nosotros ahí simplemente utilizamos esto como para poder dar la referencia bibliográfica de donde sacamos el material teórico para consultar. En el contenido, ¿verdad? En el número 7 se recuerdan de la tabla de especificaciones, donde aparece la unidad, el nombre de la unidad y los contenidos. Ahí nosotros nombramos el contenido del cual procede esa base teórica. Ahora, en el número 8 aparece proceso diferencial. ¿Qué significará esto de diferencial? Si nos vamos nosotros nuevamente a la tabla de la taxonomía de Bloom, vemos nosotros en la columna analizar, aquí está nombrado el verbo diferenciar. Si ustedes se fijan digamos, interceptando principios y analizar, aparece el verbo diferenciar, aparece con número 4. ¿Qué significa esto? Que nosotros ubicamos, según la taxonomía de Bloom, ubicamos qué tipo de proceso cognitivo es el que nosotros estamos evaluando. Y entonces ahí el indicador, nos vamos a hacer referencia al indicador que aparece en la tabla de especificaciones y lo escribimos, ¿verdad? Y el nivel de complejidad, acá aparece 4, pero más bien ahí creo que hay un error, aunque sí es la columna número 4, pero es el nivel de ítem número 3, como les había explicado yo anteriormente. Acordémonos que en la taxonomía de Bloom, según aparece en la tabla de especificaciones, las 6 columnas las dividimos en 3. La 1 y la 2 corresponden al ítem al nivel número 1. 2 y 3 al número 2, y al 1 y 2 al número 1, 3 y 4 al número 2, y 5 y 6 al número 3.
Entonces, aquí el nivel de complejidad, si bien es cierto, corresponde a la columna número 2, a la columna número 4, disculpen. El nivel de complejidad, según la tabla de especificaciones, podría ser también número 2, ¿verdad? Esto con respecto a la justificación de un ítem. O sea, nosotros tendríamos que hacer para cada uno de los 10 ítems este formato de justificación. Pero en este caso solamente se ha seleccionado un ítem cualquiera y nosotros lo analizamos y lo justificamos y todo esto, ¿verdad? Según sea lo que se nos pide en esta tabla. Ok, muy bien. Y aparece también un material que se llama el número 5, matriz para analizar exámenes. Esta matriz es bien interesante, ya que nos permite saber a nosotros si el nivel o digamos si las distintas preguntas o ítems que hicimos nosotros a los estudiantes, qué tanto nivel de aprobación hubo, pero por ítem. ¿Por qué nos sirve esto? Y no sé si a ustedes ya les habrá pasado, a mí ya me ha pasado en varias ocasiones, si es que no se hace un análisis, ¿verdad? Muchas veces hacemos preguntas que todo mundo puede contestar, aunque sean muy difíciles, digamos de complejidad. Pero hay preguntas en donde uno puede creer, ¿verdad?, equivocadamente que es fácil, pero de repente nadie la puede contestar. Y entonces nosotros nos ponemos a pensar, bueno, estaba fácil, pero nadie la contestó. Podrá ser de que estaba mal redactada la consigna. Podrá ser que posiblemente es un material al cual se le hizo poco énfasis. Pueden haber varias razones. Entonces, si ustedes se dan cuenta acá en esta hoja, en la número 5, matriz para analizar exámenes, aparece la columna como que fuera un listado de alguna sección, ¿verdad? Ahí aparecen que en esa sección hay 20 estudiantes. Y ahí aparecen los nombres, ¿verdad? Etcétera. No, eso no es nada difícil de escribir. Y ahí aparece también una gran, arriba, ítems, y está subdividido en 15. ¿Qué significa 15? Que en este caso se hicieron un examen, una evaluación de 15 consultas o de ítems, y numerado del 1 al 15. Y vemos de que los números aparece abajo opciones correctas, y nosotros podemos poner para la 1 la opción B, la 2 opción C, la 3 la opción A, etcétera, etcétera. Y nosotros hacemos, ¿verdad? Pues en el número 1 ponemos nosotros cuáles son aquellas que fueron correctas. Que, por ejemplo, de las 15 preguntas, en el número 1 posiblemente habrá contestado 10 de 15. Y podemos decir de que, por ejemplo, en el número 1, la número 1, la número 3, la número 5, la número 9, la número 11, y de ahí del número 11 al número 15, todas están buenas. Vamos marcando así con un puntito, ¿verdad? Y al final aparece total como, digamos, cuántas fueron, ¿verdad? Y así hacemos con los demás estudiantes. Luego nosotros podemos ver al final de la tabla una fila donde dice total de estudiantes que respondieron correctamente al ítem. Y aquí nosotros nos damos cuenta de que, por ejemplo, en el ítem 1, prácticamente todos la contestaron bien. Que en el ítem 2, de los 20, hubo 15 que la contestaron bien. Y así vamos nosotros. La número 3 posiblemente todos la contestaron bien. El número 4, 8 la contestaron bien. Pero ahí nosotros nos vamos dando cuenta, ¿verdad? Que, por ejemplo, por decir un caso, en la número 6 nadie contestó bien esa pregunta. ¿Y qué habrá pasado? Entonces nosotros nos vamos a revisar qué pasó
digamos, con ese ítem. Y nosotros, a partir de eso, nos sirve como docentes para que en la próxima oportunidad podamos hacer ítems de mayor calidad, pero digamos que los estudiantes puedan entender mejor, y ahí también ir descartando unas preguntas por otras y poniendo otras o mejorándolas, ¿verdad? Es por eso, ¿verdad?, la razón de ser de esta tabla número 5, del documento número 5, matriz para analizar examen, ¿verdad? Ok. La número 6 ya tiene que ver con la actividad para la cuarta evaluación, ¿verdad?, que yo voy a detallar en este momento. Y lo que van a hacer ustedes, ¿verdad?, es retomar de estos materiales la hoja número 1 y diseñar, según el modelo que tienen ustedes en esa hoja, diseñar de alguna asignatura de cualquier grado, de cualquier unidad, una tabla de especificaciones, como que ustedes fueran a hacer una prueba de esa unidad, ¿verdad? Así como está desglosada esta tabla, es decir, la unidad número 3 de ciencia, salud y medio ambiente, que la unidad número 3 de séptimo grado no me recuerdo cómo se llama, pero ustedes la ponen, ustedes la nombran en la unidad, ahí en la columna unidad, y a ustedes, según el plan de estudios, ustedes revisan, ¿verdad?, los contenidos de esa unidad. Y ahí sería ya material suyo realizar, según la taxonomía o según lo que ustedes puedan encontrar en los indicadores de los materiales que dan el Ministerio de Educación, algunos indicadores, ¿verdad?, ya sea que ustedes los pueden encontrar o ustedes también los pueden diseñar. ¿Qué indicadores ustedes buscarían evaluar? Y ahí aparece también la columna de nivel de ítems. Con ustedes están en la libertad de poner cuantas preguntas sean, ¿verdad?, en cualquiera de las unidades, en cualquiera de los contenidos, aunque tratando también, ¿verdad?, de cubrir con todos los contenidos. Y también el nivel de ítems, ¿verdad? Ustedes también traten de realizar, ocupar la tabla de la taxonomía y esto podrían dejarlo para mientras sin hacerlo, porque se les pide luego en la hoja número 6 que deben de diseñar una prueba de opción múltiple. Entonces ustedes, ya diseñando la prueba de opción múltiple de 10 ítems, ustedes ya podrían, luego de terminar el diseño de la prueba, ya podrían llenar esta tabla de especificación según sea el nivel de ítem, como les he explicado también en lo de la taxonomía de Bloom. Y simplemente ya al final llenamos, ¿verdad?, y hacemos las sumas. Al final nos tiene que sumar 10, o sea, al final del total de ítems. Eso con respecto a la tabla de especificaciones y con respecto también al diseño de una prueba de opción múltiple de 10. Y luego vamos a analizar solamente un ítem de esos 10 según el modelo que yo les he dado acá en la hoja número 4, formato para la justificación. Y ustedes simplemente, digamos, van a analizar un ítem y ahí ustedes le van llenando según sea como ustedes lo realizan. O sea, cualquiera puede tomar el ítem número 7 y ahí nombran ustedes el enunciado, ponen ustedes también cuáles son las opciones y luego ustedes ponen la respuesta correcta, la justificación. Bueno, esto yo creo que ya es un tanto más de lo que ustedes tienen que hacer, ¿verdad? Esta sería como la actividad número 1 de lo nuevo que se tiene que hacer en lo nuevo que se tiene que hacer en este portafolio sobre técnicas e instrumentos de evaluación, que en este momento yo voy a detallar, ¿verdad?
Para eso necesito que ustedes también abran ustedes esta guía, que luego se les va a entregar, como ya les dije anteriormente, se les va a hacer llegar junto a los otros trabajos de la primera unidad y de la segunda unidad, que ya están calificados. Entonces, básicamente lo que ustedes tienen que hacer, ¿verdad? En esta cuarta actividad es un portafolio sobre técnicas e instrumentos de evaluación. Es un portafolio que no va a incluir la corrección de las primeras dos tareas, sino más bien a partir de el segundo control de lectura, que fueron el diseño de ítems, ¿verdad? Aquel digamos, material, que por cierto, ¿verdad? Les digo, voy a tratar de ir calificándolo tan pronto como sea posible y enviárselos a ustedes por el correo electrónico y mandando las observaciones y la nota, pero por correo, ¿verdad? Ya que ese trabajo se entregó de manera digital. Creo que esto pues ya la próxima semana, entre más pronto mejor, ¿verdad? Lo voy a tener ya listo la próxima semana, pero a inicios de la semana que corresponde del lunes 10 al viernes 15, ¿verdad? Creo que ya tipo martes 12 lo podría tener ya, mandárselos a ustedes a su correo. Eso pues como para que ustedes comiencen a corregir, ¿verdad? Y luego pues para que ustedes también sepan las observaciones, corrijan y puedan incluirlo dentro de este portafolio. Ok. Entonces, es una actividad que vale 25%. Comenzamos a partir del primero del 8 de partir de ahora, del 8 de noviembre al 1 de diciembre. El 1 de diciembre va a ser domingo. Ustedes también van a entregarlo, van a tener la oportunidad de entregarlo por vía Google Drive. Y vamos a tener hasta las 11:59 p.m., es decir, antes de que pase el día, ¿verdad? No me voy a detener en el objetivo y los indicadores de logro, sino más bien, ni tampoco en los contenidos que se tratan de incluir. Ustedes lo van a poder revisar, o ustedes lo pueden revisar ya en la plataforma, pero sí me interesa la orientación del trabajo. Y nos vamos a esa página, ¿verdad? Nos vamos a la página 2, donde dice orientaciones para la realización de la actividad. Y ahí aparecen seis numerales, ¿verdad? En el número 1 va a ser la revisión documental del segundo control de lectura. Es lo que les estaba diciendo anteriormente. Yo ya califiqué algunos, pero todavía no todos, ¿verdad? Entonces, tratando de ir acelerando, esto ya es parte de mi responsabilidad mía, de mandarles el trabajo tan pronto como sea posible, para que ustedes puedan revisar y corregir aquellos aspectos que deban de corregir, ¿verdad? En el trabajo. Eso sería como el paso número 1, o el número 1, revisión documental del segundo control de lectura, y el número 2, corrección del segundo control de lectura. Número 3, revisión del material de estudio de la cuarta unidad. Vaya, por ejemplo, yo ya les dejé el primer material que ustedes tienen que hacer que deben de incluir para esta segunda parte del portafolio, que es la hoja de hacer, ¿verdad? La tabla de especificaciones, el diseñar una prueba de 10 ítems y hacer una justificación de un ítem según ya como les he detallado y como tienen el material ahí. Y así como tengo que mandarles otra presentación en donde también se van a ir detallando otras actividades. Entonces, teniendo esto ya claro, ¿verdad? En el numeral 4 dice realización de actividades indicadas en las presentaciones de la cuarta unidad.
Los materiales se irán subiendo a partir del viernes 8 de noviembre, es decir, a partir de este día de la grabación que estoy haciendo. Este día pues ya tenemos claro, ya creo que he sido un poco claro al explicar qué es lo que se debe de realizar o en qué consiste cada uno de estos materiales que están subidos y también la actividad, pero también van a sumarse otras actividades, que esto lo voy a tener listo pues la próxima semana. Estas otras actividades deben de incluirse, ¿verdad? Como ya dije anteriormente, deben de incluirse como segunda parte de este portafolio. En la número 5, aclaración de dudas por medio de la plataforma o por medio del correo, etcétera, ¿verdad? Ustedes me pueden escribir, mire, fíjense que no entiendo cuando se detalla esto, alguna actividad que les voy a dejar, ¿verdad? Entonces yo con gusto les escribo. Y el paso número 6, ¿verdad? Sería la presentación misma del documento, que va a ser el día domingo 1 de diciembre hasta las 11:59 p.m., ¿verdad? Y luego pues también aparece ahí la evaluación del portafolio, que es ya la rúbrica, ¿verdad? Bien, jóvenes, entonces en esto consiste, ¿verdad? Este video, ¿verdad? Espero que haya sido un tanto claro. Y si siguen o si hay dudas, pues yo con gusto las puedo resolver, ¿verdad? Entonces les deseo un feliz día viernes. La próxima clase que vamos a tener, que ya no va a ser presencial, sino que va a ser por medio ¿verdad? Digital. Es decir, vamos a interactuar, ¿verdad? Yo desde una cabina de la universidad y ustedes allá en Chalatenango. Pero eso, ¿verdad? Eso es para el día sábado 16 en la hora de la mañana, ¿verdad? Sábado 16 de noviembre. Y es ahí donde también pueden aprovechar para poder expresar sus dudas del material que les voy a ir dejando y todas aquellas observaciones que puedan realizar. No creo que se me quede nada por el momento, así que pues les deseo un feliz fin de semana, jóvenes. Avisarles también ya de que hoy les he subido un material a la plataforma y al Google Drive que se denomina, ya les digo, se encuentra en unidad 4 y aparece ya un material que se llama evaluación cualitativa, evaluación alternativa. Esta es como una pequeña introducción. Acuérdense que al tema a este tema de la cuarta unidad, acordémonos que la asignatura estamos revisando tanto el diseño de pruebas de origen o de características cuantitativas, y en esta etapa del ciclo, o en esta etapa ya de la asignatura, ya nos toca revisar en propiedad las evaluaciones de tipo cualitativa. Y es por eso, ¿verdad?, de que ya les mando un material introductorio y luego les voy a seguir mandando otros materiales ya con actividades en firme de lo que se tiene que hacer y lo que van a tener que presentar según lo que aparece ya en la guía e instrumento de la cuarta evaluación. Entonces, bueno, pues por el momento creo que es lo que les tengo que informar, y bueno, les deseo un feliz fin de semana, como les decía, y cualquier consulta por el correo, ¿verdad? Y nos vemos pues el sábado 16, por lo menos así de lejos, ¿verdad? Ya en la clase que vamos a tener así por cabina, ¿verdad? Entonces, bueno, pasen un feliz día y nos vemos pronto. Saludos.